encuentra ahí en Marcos capítulo 5. Si pudiéramos resumir toda la historia que nos cuenta la Biblia, desde la creación pasada hasta lo que va a suceder en el futuro, y si pudiéramos resumir la historia suya y la historia mía, a final de cuentas, todo se trata de una cuestión de tronos. Todo se trata de definir quién es el que reina. Todo se trata de definir quién está en el control del universo y en el control de mi vida personal. Todo podría resumirse ahí. ¿Quién es el que manda? Todo quedaría resumido a esa cuestión. Y hemos estudiado el libro de Marcos, y Marcos, o más bien Dios por medio de Marcos, nos ha contado aquí en Marcos capítulo 4 y capítulo 5, por cierto ya llevamos con 14 mensajes, nos ha contado 3 episodios del ministerio de Jesús que tienen como propósito enseñarnos que ese rey que se hizo siervo, ese Jesús que vino del cielo, ese Jesús que precisamente ahora empezamos a celebrar su nacimiento, cuando Él vino aquí a la tierra y anduvo entre nosotros, si bien es cierto, era hombre, también era Dios. Y Él, Marcos, ha querido enseñarnos por medio de los milagros, por medio de sus relatos, 3 o 4 aspectos relacionados con el poder y con la autoridad de Jesús. Hace 15 días vimos el mensaje cuando Jesús calmó la tempestad ahí en el mar o en el lago de Gadara, hablándonos acerca del dominio de Jesús sobre la naturaleza. Hoy vamos a hablar sobre el endemoniado gadareno, hablando del dominio de Jesús sobre el reino espiritual. Posteriormente, Marcos nos señala el mensaje de aquel de la mujer con el flujo de sangre, hablándonos del dominio de Jesús sobre la enfermedad. Y finaliza estos 4 relatos con la resucitación de la hija de Jairo, hablándonos del dominio sobre la muerte, dominio sobre los elementos naturales, dominio sobre el reino espiritual, dominio sobre la enfermedad y dominio sobre la muerte. Y hoy veremos, como ya les adelanté, esta segunda historia, hablando del poder de Jesús sobre el reino espiritual, sobre el reino de Satanás y todos sus demonios. Marcos capítulo 5, vamos a leer los primeros 13 versículos. Dice así: vino al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía, ¿qué?, dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿verdad?, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar, y se ahogaron. Hagamos un alto aquí. Pero no sé si usted logra conectar esta historia con la que acaba de suceder. No sé si usted conecta esta historia de que estos hombres enseguida llegan a Jesús con la historia que acaba de suceder, que es que ellos vienen de una gran tempestad. Jesús les ha mandado que pasen allá del extremo norte de Capernaum y que vayan a Gadara, que en medio de la noche recurran unos 20 kilómetros, ¿verdad?, ahí navegando sobre el mar, y un mar que se agitó de noche cuando Jesús les dijo: vamos al otro lado, a la región de los Gadarenos. No solo parecía un viaje inoportuno, porque tenían mucho tiempo de trabajar seguidamente y estaban muy cansados, sino que también parecía una orden precisada, apresurada, inadecuada. Viajar de noche, viajar cansados, sin preparación,
y además un poco imprudente ir a la región de Gadara. Ahí, ay, mire, eché para atrás esto. Ahí a la región de Gadara, ahí a este lugar. Una región que estaba habitada por personas que no creían en el Dios de Israel. Era una de las 10 pequeñas ciudades de una que se llama Decápolis, Deca 10, Polis, ciudad, Decápolis. Y entonces ahí estaba Gadara. Y como ya Jesús había adelantado, él tenía un propósito, él tenía una misión especial que ir a ese lugar. Había estado predicando allá y todo el mundo le seguía, pero él dijo, mire, vamos al otro lado, yo tengo algo que hacer ahí, porque él tenía una cita especial. Y como les digo, este territorio, a pesar de estar ahí en medio del pueblo de Israel, era considerado un territorio gentil, un territorio no habitado por judíos, porque aunque habitaban muchos judíos, muchos tenían una mezcla, ¿verdad?, de religiones. Y además de eso, vivían un montón de personas que tenían toda una creencia, ¿verdad?, de la cultura romana y griega, la cultura helenística, y ahí tenían varios templos, tenían un sistema de sacrificios totalmente diferente al de los hijos de Israel. Entonces, los judíos que se respetaban no querían, al igual que en Samaria, no querían nada que ver con los gadarenos. Gadara era el último lugar donde un judío iría a pasar un fin de semana, ¿verdad? Nada que ver, ahí no era el lugar. Un lugar donde el Dios de Israel no era seguido. Y ahí es donde los lleva Jesús, a ese lugar con templos, con anfiteatros y con cultos diferentes. Ahora conecte la historia. Vienen de una gran tempestad. Los pescadores creen que se van a morir, los pescadores empiezan a gritar, el maestro se despierta y calla al mar y a los vientos y se hace una bonanza apacible. Ellos están, después de pasar una situación extrema, no sé si a usted le pasa, usted pasa un gran susto y usted queda ahí temblando bastante rato, queda, ¿verdad?, uno cansado, agobiado. Si alguna vez ha tenido alguna experiencia de esas ahí en el mar, medio ahogándose, uno queda extremadamente cansado. Estaban mojados, temerosos, emocionados, recansados. Llegar a Gadara era el tiempo perfecto para darse un descansito, para estar ahí fuera de las multitudes. ¿Y acaso no era ese el propósito de Jesús, para llevarlos a Gadara, apartarse de las multitudes? Pues pareciera que no. Porque inmediatamente, dice la Biblia ahí, inmediatamente, dice, enseguida. La palabra preferida del libro de Marcos, enseguida, inmediatamente, lo puede encontrar 12 o 13 veces. Cada vez que habla es un frenético relato de la vida de Jesús. Y inmediatamente fue, y después al otro día, y fue, y ahora Jesús viene. Los discípulos dicen, qué dicha, seguramente podemos descansar, desayunar rico. Y van llegando y apenas van desembarcando. De lo lejos viene un endemoniado. Y como vemos en el libro de Mateo, el libro de Mateo habla de que son 2 endemoniados los que vienen. Marcos se concentra en uno. Y esta es la historia que vamos a ver el día de hoy. Pero Mateo 8:28 habla de que eran 2 endemoniados. Y uno de ellos se enfrentó con Jesús. ¿Y quiénes eran estos endemoniados? ¿Por qué reaccionaron de esta forma a la presencia de Jesús en su tierra? Yo sé que usted conoce. En toda la Biblia vemos muchos casos de demonios. En toda la Biblia vemos también cómo se mueve el reino espiritual. Pero en el Nuevo Testamento y durante la presencia de Jesús y los primeros días de la iglesia, usted puede encontrar cómo los endemoniados empezaron a salir de todos los rincones donde estaban. Empezaron a brincar por todo lado. Y un endemoniado es una persona que ha sido poseída directamente por Satanás, que lo domina totalmente. Así como si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted, esa es la más alta dignidad que usted puede tener. Lo mejor que puede pasar para usted es que el Espíritu Santo viva en su vida. Y lo peor que podría pasarles es que el espíritu inmundo de Satanás viva en su vida. Entonces estos hombres estaban en una situación extrema, en una situación difícil, en un hombre que estaba lleno, poseído de el espíritu endemoniado. Y como les digo, desde Génesis 1 sabemos mucho, o sabemos bastante sobre Satanás y sus demonios, de qué hicieron, de dónde venían, etcétera, cómo cayeron. Pero es en el contexto de Jesús cuando se da, por así decirlo, un avivamiento en los demonios.
porque por donde la luz verdadera que venía hasta el mundo pasaba, alumbraba su oscuridad. Y entonces ahí salían de los rincones, salían de donde estaban en los templos, estaban en Gadara, estaban en las calles, estaban en los mercados, estaban en todo lugar, porque la vida de Jesús mismo los alumbraba. Y ese poder apostólico que Jesús le pasó a sus discípulos también hace que aún en el libro de Hechos usted vea cómo todavía hay una actividad demoníaca fuerte alrededor de la obra de la iglesia. Y eso lo podemos ver muchas veces ahí en varios pasajes, no voy a detenerme demasiado. Pero las personas endemoniadas, repito, eran personas habitadas, controladas y también atormentadas por estos ángeles caídos. Habitaban en ellos y entonces Jesús, en un acto de compasión, de ver a aquel pobre hombre, no sé si probablemente aquella mujer también, agobiados, lastimados, poseídos, controlados por esos espíritus inmundos, entonces Jesús, junto con sus sanidades, también los expulsaba. Dice Marcos 1:34, ya lo vimos esto, pero dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Eso ya lo habíamos visto. La Biblia habla de esa posesión demoníaca, pero casi siempre la obra de Satanás se ve en la Biblia no solamente con esta situación extrema de una persona poseída, porque diríamos, pobrecitos estos, pero la obra de Satanás está en este mundo, está en la religión, ¿verdad? Dice 1 Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y créame que esos son los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, ¿escuchando a quién? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Satanás se goza, participa, actúa, redacta las doctrinas de demonios para que la gente no crea en el Evangelio. También la Biblia habla de que estos demonios también actúan en todas las cosas. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Hay en su casa, en su familia o en su corazón celos? ¿Hay en su casa, su familia o su vida personal contención? ¿Sabe que eso no viene del Señor? Eso viene de una sabiduría que no viene de lo alto, sino que es terrenal, que es animal y es diabólica. Así que usted tiene que trabajar con eso si esas cosas están en su vida. Entonces, esta posesión demoníaca, les digo, es una situación extrema, ¿verdad? Que se da en algunas personas y, como les digo, en los tiempos de Jesús se dio de una manera extraordinaria. Pero acá tenemos a este endemoniado y a su colega, del que no vamos a hablar mucho porque no sabemos, pero vamos a centrarnos en lo que dice Marcos y vamos a hablar acerca de los tronos y vamos a hablar de vivir bajo el trono equivocado. Cuando digo trono, quiere decir que estoy viviendo bajo el reino, bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo la posesión de alguien que no corresponde. Y vamos a ver hoy en este relato dos tipos de personas que viven bajo el dominio equivocado, que sirven al rey incorrecto, que se arrodillan ante el trono equivocado. Y uno de ellos, evidentemente, es este hombre que está acá en este pasaje. No sabemos qué hizo, no conocemos su pasado, no sabemos por qué los espíritus demoníacos vinieron y se apoderaron de él. Eso yo no lo sé, no lo dice la Biblia. Y sabe, sí puedo decir yo que en ocasiones las personas abren las puertas de sus mentes y de sus corazones a la exposición a la obra de Satanás y sus demonios. ¿Cierto o no? Hay gente que se mete tanto en su maldad, en sus perversiones, con sus desviaciones sexuales, pedofilia, etc. No sé si han oído algunas entrevistas a estos asesinos en serie, porque muchas veces lo que hacen son cultos satánicos también, o oyen voces que les dicen que maten a alguien. ¿Cómo empezó eso? Por supuesto que empezaron a abrir las puertas. Otros los invitan a venir a sus vidas en algunos juegos, entre comillas, por medio de la consulta a los muertos, por medio de ritos, por medio de pactos satánicos. ¿Sabe? Este mundo está bajo el dominio del maligno.
y usted le puede abrir las puertas. Ahora vamos a ver qué pasa con un cristiano. Pero si usted no conoce al Señor y abre estas puertas, créame que le van a contestar. Eso está presente en la vida de la persona. Si usted es creyente, la Biblia señala que usted no puede ser el hogar, la casa de un espíritu inmundo. Pero este hombre no era creyente y entonces el espíritu inmundo estaba en su vida. Quienes pertenecemos a Jesucristo, quienes le hemos aceptado un día en el corazón, la Biblia dice en 1 Corintios que nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo, que eso lo tenemos de Dios, que no somos de nosotros, que hemos sido comprados por precio. Y como usted y yo hemos sido comprados por precio, dice la Biblia que debemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si son de Dios, no pueden ser de otro que no sea Dios. ¿Ok? Así que si usted es creyente, dele gracias a Dios porque el maligno no le toca, dice la Biblia. ¿Ya? Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, hablando de Satanás, porque mayor es el que está en vosotros que ¿quién? Que el que está en el mundo. Y dice la Biblia que el que practica el pecado, como hablaba Juan Carlos hace una semana, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció Jesucristo? ¿Para qué vino hace 2000 años? ¿Para qué celebramos la Navidad? ¿O por qué? Porque Él vino para deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Y también dice la Escritura que sabemos, la palabra preferida de Juan, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué dice? No le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Entonces vean que es una cuestión de tronos. ¿A quién le pertenece usted? Hermano, entonces usted quiere decir que como yo soy creyente, Satanás no puede tocar mi vida ni atacarme. Por supuesto que usted puede ser atacado, molestado, perseguido, por supuesto, pero el diablo no puede tocar su corazón, ¿verdad? No puede influir sobre su vida eterna. Tampoco quiere decir que si yo me meto en todas estas cosas y empiezo a consultar a los muertos y todo, no voy a darle lugar al diablo, porque ¿sabe dónde le puede dar lugar al diablo? ¿Sabe dónde le puede dar lugar al diablo muy a menudo uno? ¿Alguien me puede decir a dónde? Efesios capítulo 4 y versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. ¿A dónde le puede dar usted lugar al diablo? ¿Sabe dónde? En el contexto de su matrimonio. ¿Sabe dónde le puede dar lugar al diablo? Cuando usted se aira y peca, cuando la ira toma el control de su vida, le está dando lugar al diablo. Pero volvamos a aquel endemoniado, así como nos lo presenta Marcos. Literalmente este hombre vivía bajo el dominio, bajo el trono equivocado. Pero debemos recordar, hermanos, que la Biblia dice que todo aquel que no es de la familia del Señor es de otra familia. ¿Sabe qué dice Juan 8:44? No va a aparecer en pantalla intencionalmente para que usted lo escuche. Juan 8:44, Jesús le dice a los religiosos de la época, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y ya leímos que el mundo entero está bajo el maligno. Así que si yo quiero darle un consejo, si quiero darle una observación, si quiero hacerle una propuesta esta mañana, es que usted se cerciore de dónde está su corazón, que usted se cerciore a cuál es el trono que está sirviendo. Si está sirviendo al trono del eterno Padre Celestial o está sirviendo al trono del príncipe de este mundo. Solo hay dos caminos, solo hay dos familias, solo hay dos gobernantes. Así que piensen. Dice que este hombre que vivía bajo el dominio incorrecto, vivía entre los sepulcros. Vivía ahí entre los sepulcros. Si usted conoce y sigue la ley de Moisés, la conoce un poquito, sabe que una cosa que los judíos evitaban a toda costa era mezclarse con los muertos.
ir a los sepulcros porque se contaminaban y tenían que hacer todo un rito para purificarse. Pero ahí está este hombre, que no sabemos si era judío o no, pero está viviendo entre los muertos. ¿Y sabe qué? Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. ¿Y sabe qué también? El ángel le dijo a aquellas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y por eso coincido con Juan cuando de alguna manera nos exhortaba a gozarnos en la vida de Jesús y no a gozarnos ni celebrar lo que no corresponde a la vida, sino a la muerte. Esas son cosas que no están para los creyentes. La casa de este hombre estaba entre los muertos. Ahí solamente había seres mortales que ya se habían ido. Los días y las noches las pasaba este hombre ahí acostado. No sé si habían lápidas, pareciera que son más cuevas, ¿verdad? De acuerdo con la costumbre de ellos. Pero ahí es donde vivía. ¿Sabe? Y se dice, pero es que este hombre era un caso especial. Pero de alguna forma, si usted está en el trono equivocado, todos presentamos características distintas. Tal vez lo que hay de diferente es el énfasis. Usted puede vivir, si no es creyente, en un medio de muertos espirituales. Usted puede vivir en medio de un mundo religioso. Jesús le dijo a la gente religiosa de su tiempo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Uno puede vivir en el mundo de la religión creyendo que está bien, pero la Biblia dice que no, que estamos viviendo entre muertos. Usted puede ir en medio de muertos espirituales. Este mundo es pecaminoso. Y diciembre, que es la época donde uno podría recordar espiritualmente la obra de Jesús, es la época de la fiesta, de la disolución, donde hay un montón de muertos espirituales queriendo dar vida a un corazón y a un espíritu que está muerto. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Si usted estaba muerto en sus delitos y pecados y hoy tiene vida en Cristo, creo que es un momento para decir amén, gloria a Dios por eso. Nos dio vida. Nos dio vida. Tal vez estábamos muertos en el mundo de la religión, tal vez estábamos muertos en el mundo de los vicios, etcétera, pero el Señor nos dio vida. Y Lucas agrega en capítulo 8, versículo 26, que este hombre andaba además desnudo. Eso no lo dice Marcos, Lucas lo agrega, andaba desnudo. La desnudez, en este contexto, es un símbolo del efecto de la depravación moral. Las vestimentas siempre se ponen encima para cubrir, en una manera simbólica, ¿verdad? Lo incorrecto, lo malo, lo pecaminoso. Lo primero que hizo Adán, ¿verdad? Cuando ellos pecaron, ¿qué fue? Cubrirse con hojas, porque no podían sostenerse de la presencia de Dios. Y este hombre andaba desnudo como un símbolo del control total de la depravación espiritual y moral que tenía. Y sabe, uno bajo el control del espíritu demoníaco vive una vida pervertida. Gente que hace cosas inimaginables. Antes las cosas inimaginables se mencionaban entre pasillos, se mencionaban ahí a oscuras. Ahora las cosas inimaginables, perversas, pervertidas, la gente se goza poniéndolas en historias de TikTok o Instagram o lo que fuera. Vivimos en un mundo muy depravado, ¿cierto o no? Y como decía el filósofo colombiano Hermes Pinzón, el diablo es puerco, ¿recuerdan? El diablo es puerco. Y el diablo siempre querrá arrastrarlo a usted a su charco. No, es que a mí no me tocará. Cuidado. ¿Cuál era la segunda característica de este hombre? Vivía entre los muertos y además vivía sin cadenas porque no lo podían atar, pero vivía atado, por supuesto, al dominio de Satanás. Este hombre no obedecía a nadie. Yo imagino a sus papás, a sus hermanos, no sé si tenía hijos, a los amigos del barrio, tratando de ayudarlo, de vestirlo. Y como no podían, lo agarraran entre varios y lo encadenaban, pero él rompía las cadenas. Se lastimaba a él y lastimaba a otros. No era posible ponerle freno. Cada grillete, cada cadena era reventada, tenía una fuerza descomunal.
Ah, pero eso era él. Y usted no oye a la gente hoy que dice, la verdad es que yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me manda. Si a mí me gusta, yo lo hago, salado a los demás. Yo he visto padres, hermanos, familiares, amigos, tratando de ayudar a aquellas personas que están dejando que el espíritu de este mundo los gobierne. No sé, el alcohol, las drogas, el libertinaje sexual, el amor por el dinero, para que no tome control completo de sus vidas. Pero el resultado es el mismo. Nadie los puede controlar. Nadie los puede controlar. ¿Sabe? Porque el plan de Satanás es tomar las riendas de la vida de la gente para esclavizarla. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para destruir y matar. Yo he venido para qué, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si algo de estos efectos están en su vida, no son el plan de Dios. Evidentemente no es lo que el Señor quiere para nosotros. Él dijo que si alguno llegaba y bebía de él, de su interior correrían ríos de agua viva, no ríos de agua emposada, turbia y sucia. El plan del Señor es que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Entonces, ese gobierno del diablo pasa a que las personas tengan pasiones desordenadas. Y hoy no tenemos ni que ir a otro lugar, simplemente caminar 50 metros en esta comunidad para ver a personas en las calles viviendo bajo el dominio equivocado, que se creen libres, pero están totalmente atados. También es interesante que este hombre vivía con una identidad ajena, vivía una vida que no le correspondía. Jesús sabía todo, pero le llega a donde este hombre y le dice, ¿cómo te llamas? Créame o no, Jesús sabía cómo se llamaba ese hombre. Claro que lo sabía. Se llamaba Juan o Ramón o Luis, pero no contestó la persona. ¿Los contestaron quiénes? Los demonios. Vea el dominio que había sobre él. Y los demonios contestaron. No era él el que estaba actuando. El control de su vida había sido cedido. Y ese hombre dijo que ellos se llamaban. ¿Y qué significa legión? ¿Ah? Muchos. Claro. Si vamos al contexto donde esto está escrito, legión era un número de un batallón romano entre 3.000 y 6.000 miembros. Ahí viene una legión romana, eran entre 3.000 y 6.000 soldados. Eso era una legión, como dicen ustedes, eran un montón. Entonces, entre 3.000 y 6.000 demonios estaban ahí. En la vida de una persona. Vean que no lo poseía un espíritu inmundo, lo poseía una legión de espíritus inmundos. ¿Y por qué Jesús le preguntó el nombre? ¿Qué le interesaba a Jesús el nombre? ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera quería evidenciar la magnitud de la posesión de aquel hombre. Y a la hora de evidenciar cuán grave era la situación de él, también era evidente cuán grande iba a ser el milagro que el Señor iba a hacer. Entre más grande su enemigo, mayor es su victoria, ¿cierto o no? Este era este hombre, 6.000 o 3.000 demonios viviendo en él, ¿se imagina? Y además de eso, vivía en un estado mental deplorable. Vivía con su mente alterada, andaba corriendo día y noche, golpeándose, vociferando, dice la Biblia. Este hombre no tenía paz ni de día ni de noche, vivía atormentado, aunque ahora él le dice a Jesús que no lo atormente. ¿Sabes? Cuando una persona está viviendo bajo el trono equivocado, hay una ausencia de la paz de Dios en su vida y en su mente. No tenemos que correr ni ir a muchos lados, salvo que usted abra el periódico, vea las estadísticas, pero las enfermedades mentales son las que ocupan los primeros lugares de estadísticas en los países desarrollados. Trastornos neuróticos, psicóticos son el pan de cada día. Paranoia, esquizofrenia, trastornos bipolares, son palabras que usted y yo conocemos, que nos parecen conocidas hoy. Dice la OMS
que hay cerca de 750 millones de casos que se diagnostican cada año de estas enfermedades. Que 5 de las 10 causas incapacitantes de la gente tienen que ver con trastornos mentales. Que el 30% de personas mayores de 65 años tienen alguna forma de enfermedad asociada a una enfermedad mental. Hermanos, el estado mental de este hombre era deplorable. Y no anda muy largo el estado mental de la gente sin el Señor. Si usted quiere tener paz, y como decíamos hace 15 días, en paz me acostaré y así mismo dormiré, es porque uno sabe que hay un Dios en el cual uno puede vivir confiado. Que vienen las tempestades, las tormentas, que a veces nos deprimimos, que nos golpeamos, que tenemos pérdidas, que lloramos, eso es cierto. Pero qué bueno que el Señor puede darnos promesas, alivio, consuelo y esperanza para poder vivir esta vida presente. Yo no sé cuál es la esperanza que ustedes le pueden vender afuera, no sé. Que se sienta mejor y su relación con Dios, usted como persona espiritual, su conexión con el Señor, ¿cómo está? Ni Juan ni yo estamos aquí para decirles a ustedes algo para que se sientan bien. Nosotros estamos aquí para darles el consejo de Dios. Si eso le gusta, qué bueno. Y si no le gusta, qué bueno, porque es lo que Dios quiere hacer en su vida. No estamos aquí para que usted se sienta bien. Estamos aquí para decirle, Dios dice, ese es el camino, y para que le sigamos. Este hombre vivía dañándose a sí mismo. Se hacía daño con las piedras, con, no sé, por donde andaba corriendo, se hería con las ramas, etc. Pero no le importaba. Él no era consciente de que se estaba lastimando. Y tampoco era consciente de que también lastimaba a otros que querían ayudarle. Y como ya adelanté, miles de personas hoy viven con su salud afectada, con sus corazones destrozados, con sus pulmones, sus arterias, sus sentidos, su dignidad como personas, su buena reputación, su futuro y el de la gente allegada a ellos. Viven con vidas destrozadas porque están o han cedido su control al control equivocado. Y hay millones de gente alrededor de estas personas que están en estas situaciones que también salen lastimadas. Niños escuchando a sus padres discutir, hijos afectados por sus malas decisiones, viendo a sus padres querer ser reyes de cada uno de sus reinos y no dejándole a Dios el control. Hoy hay muchos padres, lastimosamente, con su salud afectada, sus finanzas afectadas, su salud física, emocional, por hijos indomables, para procurar que se lastimen, pero ellos se gozan lastimándose a ellos y lastimando a otras personas. Pero sabe, Dios puede cambiar las vidas. Dios es un Dios que puede restaurar. No estamos obligados a vivir bajo el trono equivocado. Es más, el trono de la gracia está abierto para todos aquellos que quieran llegar y pedir el oportuno socorro. Siempre está abierto. Y hasta aquí la historia del endemoniado casi. Pero sabe, hay otras personas que también viven bajo el trono equivocado y que hay veces no lo vemos. Versículo 11. Hay dos tipos de personas, los que viven bajo el dominio directo del diablo y los que viven bajo el dominio de lo material. Vea lo que dice en los versículos 11 al 17. Bueno, habíamos quedado en el 13. Los cerdos se precipitaron al mar, ¿verdad? Y dice el versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, hicieron una fiesta dándole gracias a Dios. No, tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Le contaron las dos historias. Y comenzaron a rogarle que se quedara, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Imagínense. Ahí hay un segundo grupo de esclavos. Como ya dije, Gadara era una de las 10 ciudades de Decápolis, alrededor del mar de Galilea. Y esta ciudad
que significa cima de una montaña, pareciera, por todo esto que estamos escuchando, que era una cuna, que era un nido de actividad demoníaca en ese lugar. Había un ejército de Satanás, legión, en ese hombre. Moraba en ese lugar. Y dice la Biblia, como ya leímos en el versículo 10, que el demonio le rogaba al Señor que no lo enviase fuera de aquella región. Yo quiero quedarme en este barrio, Señor. Gadara es un lugar bonito para mí. No me mande a otro lugar. Por alguna razón serían. Ellos no querían irse de este lugar. Los lugareños tenían un oficio que era, ¿cuál? Criar cerdos, ¿verdad? Gadara, como he dicho yo, era la tierra de los chicharrones, la casa del cerdo, ¿verdad? Del chifrijo, de las costillas de la barbacoa, de los frijolitos blancos con pellejo. Eso era la casa de Gadara. Pero, Fran, aquí hay algo que nos calza. ¿Cómo van a quedar cerdos los judíos si según Levítico hay una prohibición? ¿Verdad? Levítico 11, 7, 8 decía, también el cerdo, dice, los animales que no tienen que comer, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Entonces, ¿cómo es posible que en Gadara fuera la tierra del chicharrón? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que ellos criaban, comían, desarrollaban cerdos y no ovejas? Bueno, hay dos explicaciones. Una, si eran judíos, les importaba un bledo tener una prohibición, porque más importante era la plata. Y si además de eso, habíamos dicho que vivía mucha gente de otros lugares, en ese lugar, extranjeros, que tenían sus costumbres. Entonces ellos, claro, ellos sí comían estas cosas. Ellos no tenían estas restricciones alimentarias. Y entonces usted dice, vea que no hay mucha diferencia entre el endemoniado y los criadores de chanchos de los gadarenos. Vivían entre muertos, vivían entre animales inmundos, los dos, ¿cierto? Vivían lejos de la comunión y de la vida espiritual, porque ningún judío que criara cerdos, que comía cerdos, podía entrar nunca a un templo. Ningún judío podía ir a adorar a Dios al templo. Eso era algo inmundo para él. Más bien, para la gente era inmundo que él llegara. No podía tener compañerismo, no podía ir a la iglesia, entre comillas, con otros seguidores de su Dios. Y vivían atados a sus bienes materiales, porque su mente estaba enfocada en las ganancias o en las pérdidas de su actividad, que era lucrativa. Ellos habían sacrificado su comunión con Dios, su vida espiritual por los bienes de este mundo, por criar chanchos para vendérselos a sus vecinos, si es que no se los comían ellos. Y la pregunta que uno se hace acá es, ¿cuál es el precio que usted paga por su estilo de vida? ¿Cuál es el precio que usted está dispuesto a pagar por vivir como vive? ¿Qué sacrificios espirituales está dispuesto para obtener ganancias materiales? ¿Está dispuesto a sacrificar la vida de sus hijos? ¿Está dispuesto a sacrificar en el altar de las vanidades a su esposa? ¿Está dispuesto a sacrificar o entregar su pureza espiritual? ¿Está dispuesto a sacrificar sus sueños, sus metas, sus planes para el Señor por un poco de plata? ¿O por un poco de las cosas que este mundo le da? ¿Qué precio desea pagar usted por no entregar su vida al verdadero libertador? Es triste cuando uno habla con alguna persona y la persona sabe qué es incorrecto para su vida y qué tiene que hacer, pero no lo quiere hacer, porque está viviendo bajo el trono equivocado, hermanos. En segundo lugar de este mensaje, son 4 puntos, el poder libertador de Jesús. Esta es la historia del corazón, o más bien este es el corazón de esta historia. Está en versículos capítulo 5, 6 al 14, ya lo leímos. Habla del poder libertador de Jesús, ¿verdad? Ese es el punto focal de la Biblia acá. ¿Quién era este Jesús? Nosotros sabemos que estos demonios temblaron delante de Jesús, se arrodillaron. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Usted dice, yo creo que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
Estos demonios temblaron y creyeron creyeron en el sentido de conocer. Los demonios, estos ángeles caídos, estaban conscientes de quién era Jesús y de su poder. Usted leyó que le llaman, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Altísimo. Ellos sabían quién era Jesús, el Hijo del Altísimo. Se arrodillaron, pero no era en señal de arrepentimiento, ni en una señal de reconocimiento, sino que usted y yo sabemos que la Biblia habla de que estos seres, estos ángeles caídos, no tienen la oportunidad que usted y yo tenemos de ser redimidos, de poder arrepentirnos y de poder ser perdonados. Ellos están esperando únicamente el cumplimiento de su sentencia. Ellos se arrodillan ante el poder, ante el señorío, ante la majestad de Jesús. Ellos lo conocían desde antes, cuando estaban antes de la fundación del mundo, cuando estaban ahí ellos sirviendo al Dios Altísimo todos, y esos ángeles llegaron y desobedecieron. Ahora ellos saben quién es Jesús. Lo conocían del cielo, lo conocían de cuando ellos fueron creados, lo conocían desde el momento que se rebelaron contra él. Y Mateo capítulo 8, 29, que cuenta esta historia, añade algo muy interesante. Dice que estos demonios clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Vea lo que dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que van a ser atormentados. Ellos saben que ya fueron juzgados. Están conscientes de que les espera la sentencia de tormento eterno, que han sido vencidos y solamente están esperando que el reloj de la sentencia llegue. Y por eso dicen, no nos atormentes antes de tiempo. Ellos conocen su destino. ¿Y sabe por qué? Como ellos conocen su destino mientras están acá, tratarán de hacer el mayor daño posible a la gente, a usted y a mí. Pero vemos también, hablando del poderío de Jesús, cómo ellos tienen un poder limitado y una autoridad que se espuma delante de la presencia del Señor. ¿Qué le dijeron ellos a Jesús ahí en Marcos? Te conjuro por Dios. ¿No les suena algo raro esto? Que los diablos le estén diciendo, te conjuro por Dios. ¿Sabe qué significa conjurar? Echar, expulsar, invocar. Ellos estaban expulsando a Jesús en el nombre de Dios. ¿Por qué no lo expulsaron en el nombre de Satanás? Porque Satanás no tiene poder sobre el Señor. Y le rogaron mucho, y le rogaron, dice 3 veces, que se fuera de aquella zona. Ellos no podían evitar que Jesús los expulsara de aquel pobre hombre. Pero le estaban pidiendo piedad. Querían quedarse en ese lugar lleno de idolatría, en una tierra propicia para ellos. Y dice que le rogaron y que después de que toda esta historia sigue, Jesús les dio permiso para que se fueran a un hato de cerdos. Estaban ahí. Y uno se pregunta, ¿por qué se fueron los demonios al hato de cerdos? Bueno, Jesús les dio permiso que fueran ahí. ¿Por qué fue a un hato de cerdos al que se fueron? Bueno, evidentemente Jesús no les daba autoridad para ir a otras personas. Era porque eran animales inmundos. Jesús les dio el permiso para que se metieran en ellos, pero no para que se tiraran al precipicio. Eso lo hicieron los demonios. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué? Yo no sé, la verdad no sé. Lo único que sé es que los chanchos no querían, ¿verdad? Yo decía, no, yo quiero ir, ¿verdad? Lo que sí sé es que Jesús tenía el poder y la autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo que sí sé hoy es que Jesús, el mismo que calmó los vientos y la tempestad, también puede liberar tu corazón, mi corazón, de cualquier atadura, de cualquier opresión, de cualquier debilidad, de cualquier vicio y de cualquier problema. Así que si el Hijo os libertara, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. ¿Quiere ser usted verdaderamente libre? Cerciórese de tener al Señor en su corazón y darle el espacio que le corresponde. Y termino con las 2 actitudes ante el libertador. Ya vimos que los gadarenos dijeron, no te queremos, vete de aquí. Y vimos que el endemoniado quería seguir a Jesús. Versículos, vamos a ver, versículo 17.
y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, Jesús se fue porque no lo querían ahí, igual que si usted no le da espacio, él se va. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre tuvo un cambio radical en su vida. En el versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido una legión. ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo lo encuentran? Pueden leer conmigo, sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, como ya dije, las vestiduras representan nuestra vida, y Colosenses dice que usted puede vestirse como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La Biblia dice en Apocalipsis que los santos un día van a estar vestidos de ropas blancas, y el Señor le pregunta, ¿de dónde han venido? Y Él le dice, son los que han salido de la tribulación, han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y dice que la iglesia, en Apocalipsis 19:8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, la ropa, es las acciones justas de los santos. Este hombre ya no estaba bajo el vestido de la vergüenza, desnudo. Ahora estaba vestido con la gracia del Señor sobre su vida. ¿Sabe? Cuando una persona cede el control de su vida a Jesús, tiene la posibilidad de vestirse de santidad, de andar en las acciones, buenas acciones que el Señor preparó para uno. Hay un cambio en su corazón porque ahora ha dejado de servir al trono equivocado y sirve al verdadero Rey, hermanos. Vemos a este hombre sentado a los pies de Jesús. Antes andaba corriendo entre los sepulcros y ahora está sentado a los pies de Jesús. ¿Y qué significa estar sentado? ¿Qué significa estar sentado? Oigo, esa pregunta. Estar en reposo, estar tranquilo, estar disfrutando del tiempo, porque esté sentado con la suegra, ¿verdad? A otra suegra, mi suegra no, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Sentado es estar en reposo, estar en paz, estar en compañerismo, estar en comunión. Eso es lo que significa. Este hombre estaba sentado a los pies de Jesús. Quería tener comunión, compañerismo con él. Y ahora ya no anda gritando, ya no anda haciendo gruñidos. Ahora está en su juicio cabal. Su mente atormentada había cambiado. Encontró la paz mental que ocupaba. Ahora podía pensar bien. Ahora podía hacer las cosas correctas. Su mente había sido liberada. ¿Sabe? La nueva vida que Jesús promete es un cambio integral. Tiene que ver con nuestra mente, con nuestro corazón, tiene que ver inclusive con nuestro físico. El Señor puede cambiar nuestras vidas. Y este hombre pasa de ser un endemoniado, de tener una legión de gente ahí, hasta donde yo entiendo, puede ser que me equivoque, a ser el primer misionero en la Biblia. Porque el Señor lo manda que no vaya con él, sino que se quede y vaya a los suyos. Jesús no se quedó en Decápolis. ¿Quién hizo la obra en Decápolis? Jesús le encomendó que fuera a los suyos y que diera testimonio. Este hombre fue obediente en ir a contar su misión. Fue obediente a la misión que le fue encomendada. Su misión fue simple: contar su testimonio en su casa. No tenía formación teológica, no había estado con Jesús, no tenía experiencia, pero ¿sabe qué tenía? Un testimonio. Jesús me libertó y él podía contar su testimonio. Nos encontramos a este hombre viviendo entre los sepulcros cuando comienza la historia. Y ahora Jesús le dice que vaya a los suyos. Y esto es interesante. Porque sabe, cuando el Señor lo cambia a uno, lo primero que Dios lo manda a uno es a ir a restaurar su casa, a los suyos. Ahí a la gente que le conoce, ahí a la gente que usted lastimó, esa es la gente que usted tiene que ir a restaurar en primer lugar. Yo quiero ir a la China e ir ahí a Turquía. Qué bueno, pero primero haga la obra en su casa. Ahí tiene que dar evidencias de su nueva vida. La vida misionera comienza en la casa.
Qué bueno que pueda ser así. Y termino con la actitud de los gadarenos. Los gadarenos, vestidos sentados en su juicio cabal, y los gadarenos fueron testigos de la liberación. Les contaron, mire, usted lo conoce a él, sí es el mismo, mírelo, ahora cómo está. Cambiado totalmente. Lo vieron, experimentaron temor, igual que los apóstoles cuando Jesús calmó la tempestad. Entendieron la autoridad de Jesús, pero ¿sabe qué? Rechazaron su presencia. Y hay gente que no desea la presencia del Señor porque, como dije antes, tienen que pagar un alto precio. ¿Cuál era el precio? Seguro nos va a matar más chanchos. Ya perdimos 2,000 chanchos, imagínense. ¿Cuánto cuesta un chancho? Pero es una pregunta seria. ¿Cuánto vale un chancho? ¿Que 1 kilo? No, un chancho de verdad entero, así. 200,000 un chancho. 200,000 por 2,000, 200 millones de pesos perdieron. Imagínense. Imagínense que si Jesús se quedaba ahí en ese lugar, en Gadara, donde había una explosión de actividad satánica, ya no iban a volver a tener personas endemoniadas. Iban a tener a Jesús que estaba liberando a la gente, pero a ellos no les importaba, porque les importaba más la plata. Y sabe, aquellos hombres fueron golpeados donde más les dolía, en el dinero, en su billetera. Tuvieron una gran pérdida, pero no vieron el beneficio. El beneficio es la vida espiritual de aquel hombre. El beneficio es lo que Dios podía hacer en sus vidas. Pero ellos apreciaban más las posesiones materiales. Creo que no tengo que explicar demasiado esto. Yo pregunto, para terminar, ¿cuál vida tuvo más impacto para la historia? ¿Cuál vida aportó más para la edificación del reino? ¿Cuál fue el destino de estas personas? Un endemoniado había sufrido muchos años y el Señor lo cambió. Unos gadarenos que vivían sirviéndole al dinero y no querían la presencia de Jesús en sus vidas. Finalmente, en esta historia usted encuentra 3 ruegos. El ruego de los demonios para que los dejara en esa región. El ruego de los gadarenos para que Jesús se fuera. Y el ruego del endemoniado para quedarse a los pies de Jesús. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es el ruego que usted va a hacer? Que el Señor, como bien, quedarse a los pies de Jesús para conocerle mejor. O su ruego será que no le toquen sus bienes materiales. Vamos a orar. Así como estamos en actitud de oración.